Bueno, pues muy buenas tardes aquí en España y muy buenos días en América. Es un gusto, es un placer estar de nuevo en una nueva sesión del espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos, que es una iniciativa plural de un grupo de personas que decidimos en su momento poner en marcha este nuevo puente entre nuestra comunidad de naciones y nuestra comunidad jurídica específicamente. En la primera sesión que nosotros tuvimos allá en el mes de enero, pues éramos apenas 20 pioneros. Cada sesión se va incrementando el número de participantes, de asistentes, de personas inscritas. En esta ocasión superamos los 80 y de hecho es muy posible que superemos los 100. Es más, esta plataforma, como saben, pues tiene distintos productos sobre el mayor o menor número de asistentes y hemos decidido dar el paso a la mayor capacidad posible, porque la realidad está siendo pues muy halagüeña en ese sentido respecto de la respuesta que están teniendo las personas, los que formamos parte de esta misma comunidad jurídica, social, política, que es Hispanoamérica. Hoy nos ocupa abordar el asunto de los horizontes constitucionales en Hispanoamérica. El constitucionalismo hispanoamericano tiene unas raíces muy hondas que se comienzan en Cádiz. De los 303 diputados que compusieron las Cortes gaditanas, un total de 63 procedían precisamente de América, y de los 37 presidentes que tuvo esta Constitución, estas Cortes gaditanas, ni más ni menos que 10 fueron americanos. De los 186 diputados que firmaron la Constitución, 52 también venían de América. Las ideas, por tanto, de soberanía, de libertad de imprenta, de igualdad, de separación de poderes o de representatividad, como sabéis, enriquecieron el texto por ese esfuerzo coral en que los diputados panameños destacarían al abordar la cuestión comercial, los peruanos en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, y la actual Constitución española, como sabéis, de 1978, también ha servido como modelo del constitucionalismo americano. Tras 1978, la práctica totalidad de las naciones de Hispanoamérica han estrenado nuevas cartas magnas o bien las han renovado. Ese moderno constitucionalismo se caracteriza por la creación de normas más o menos extensas, democráticas y emancipadoras, enfocadas en derechos sociales, en la diversidad y la participación ciudadana. Y en estos procesos constituyentes se ha venido insistiendo en el pluralismo político, en los derechos ambientales o en las formas de Estado en ocasiones plurinacionales. También el indigenismo ha salido a la palestra, o los derechos, las herramientas vinculadas a la democracia, a las fórmulas de democracia directa. Se habla así de contratos sociales que sirvan para la transformación política y social, en ocasiones, eso sí, reforzando al poder ejecutivo, a veces con tics autoritarios de determinado signo. Chile ha sido la última nación embarcada en un proceso constituyente, rechazado por el sufragio popular en los años 2022 y 2023. Esta tarde nos acompañan tres expertos en la materia, a los que quiero agradecer su presencia en nombre de esta iniciativa, del espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos. Se trata de Daniel Berzosa, de José Félix Palomino Manchego y de Alfonso Santiago. Previamente a sus intervenciones, por este orden que yo he citado, primero el profesor Berzosa, después el profesor Palomino y finalmente el profesor Santiago, y al término, los que consideréis que podéis formular alguna cuestión, nos lo hacéis con libertad, nos lo planteáis o lo compartís con libertad. Voy a hacer una presentación de cada uno de nuestros extraordinarios, excelentes ponentes de esta jornada. Daniel Berzosa López es un prestigioso letrado español con despacho abierto en Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, donde fue decano de su promoción en el Real Colegio Español, que es el estudiante con las mejores calificaciones, el primero de los estudiantes de su promoción. Coordina el área de Derecho Constitucional de CUNEF Universidad en Madrid. Ejerce además la docencia en otros prestigiosísimos centros de estudio de la capital de España. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores y es miembro de
diferentes instituciones españolas e internacionales. Es también un autor prolífico, tanto científico como en prensa. Cualquiera de nosotros, mientras que estamos ahora mismo en este espacio, podemos entrar y googlear a Daniel y vemos una cantidad impresionante de documentos y de información sobre nuestro primer ponente de hoy. José Félix Palomino Manchego es el actual decano de la decana. Es el decano de Derecho de la Universidad Decana de América, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Es magíster y doctor en Derecho y Ciencia Política por su alma mater sanmarquina. Es profesor principal de Derecho Constitucional, pero también de Derecho Procesal Constitucional y de Ciencia Política, tanto en el pregrado como el posgrado, pero no solo de su alma mater de San Marcos, sino también de la Universidad de San Martín de Porres, San Tenor Orrego y también la Academia de la Magistratura. Secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que la sección peruana es miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Está diplomado en Defensa Nacional, además, como nos decía al comienzo, por el CSDEN, por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en España. Es un reconocidísimo especialista en historia constitucional. Yo cada vez que comparto o tengo contacto con algún constitucionalista español y les hablo de Palomino, dice, hombre, Pepe Palomino. Pepe Palomino es una referencia en España y en Hispanoamérica en la historia constitucional. Es uno de los principales historiadores del constitucionalismo de nuestra región. Y Alfonso Santiago. Alfonso Santiago es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la prestigiosísima Universidad Austral de Argentina. Es abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Austral, de la que ha sido vicedecano y también vicerrector de Asuntos Académicos. Y tomen nota, porque ha sido académico, yo no sé si dar cuenta de la relación de academias de las que forma parte nuestro invitado de hoy. Es académico, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas de Sao Paulo, en Brasil, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, de la mesa directiva de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. En fin, tiene una treintena larga de libros en la disciplina que él cultiva. Por lo tanto, mejores invitados que los de hoy, no sé si habrá en los dos hemisferios de la hispanidad. Y por lo tanto, ahora lo que me toca es simplemente darles a ellos la palabra para que ellos nos diserten 10-15 minutos aproximadamente, y como es el santo y seña de esta iniciativa, con músculo, poca grasa y mucho músculo. Es decir, sota, caballo y rey de realmente lo que quieren nuestros invitados recibir en esta jornada. Cuando quieras, Daniel, es tu palabra. Tienes la palabra. Buenas tardes, profesor Junceda, querido amigo, colega, tantas experiencias y horizontes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este estudio jurídico y en la mesa de hoy con tan ilustres ponentes y profesores que nos han enseñado y nos siguen enseñando el camino del mejor derecho constitucional y que siguen siendo inspiradores y maestros de lo que compartimos, ¿no? Que es efectivamente, y tú has revitalizado con este espacio, volver casi a ese ideal origen de la Constitución del 12, donde hablaba de los españoles, en este caso de los hispanos, de ambos hemisferios, y poder conversar sobre ámbito jurídico y en este caso sobre el derecho constitucional. Cuando me propusiste la participación, me diste la libertad de hablar de un tema, naturalmente, que tuviera que tener relación con el derecho constitucional, pero podía escoger cualquiera de ellos. Es verdad que nuestro tiempo, que se ha venido cambiando aceleradamente desde hace una veintena de años aproximadamente, pero ya se ha confirmado en el presente, se está produciendo un paradigma y, sorprendentemente, unas fortísimas tensiones contra la estructura del Estado constitucional que fue diseñado o cuya aspiración era, sobre todo, garantizar la libertad. Y esta es una perspectiva que, por ejemplo, Benjamín Constant tiene muy presente,
y que va a poner en marcha cuando va a insistir en cómo ha de ser y cómo desea que sea el juez y otro aspecto de la estructura constitucional como desarrollo. Y teniendo en cuenta esto, en el caso particular de España, que es el que me corresponde a mí, el tema que he elegido es hablar la independencia judicial. Se podría hablar de muchos temas, digamos que están en crisis o que están en cuestión o que necesitan una atención, sea por las mayorías electorales que hay en el presente, sea por la política de bloques que se ha organizado en la vida nacional de un tiempo a esta parte, sea por la realidad del ejercicio de las competencias con los entes autonómicos, sea por la posible amenaza o no de un uso del artículo 92, ¿no? Que habla de un referéndum consultivo, pero hemos vislumbrado, hemos oído, hemos temido, ¿no? Tratando de conectarlo con fórmulas de autodeterminación. Bien, hay muchos temas, ¿no? Y muchos temas que podían ser fuente y fruto de una discusión y de una reflexión. Pero creo que en el caso español, y además puede ser compartido quizá también por mis colegas del Perú y de Argentina en esta ocasión, por supuesto por ti, quizá por los oyentes, creo que el tema central y más importante de nuestra época, al menos en España, sigue siendo el tema de la independencia judicial. Para los posibles oyentes que no tengan ninguna relación con el derecho constitucional, diré de forma telegráfica que eh, lo que se persigue con el constitucionalismo es controlar el poder para que la libertad no sea lesionada. Es decir, frente a las distintas actitudes que ha habido en la historia ante el poder, como decía el gran Löwenstein, o sea, no hay una epistemología del poder, pero sí puede haber una fenomenología del poder y ciertamente está por hacer, ¿no? Una cratología o ciencia del poder. Hemos visto que las posiciones a lo largo de la historia han sido adorar, admirar, considerar que la tenencia del poder es lo que legitima y santifica, por decir así, la acción. En cierto modo, es lo que estamos viviendo en el presente de otra manera, no ya, por supuesto, en estados con formas dictatoriales, sea comunista o religiosa, sino en Occidente. Hay una tendencia peligrosísima, schmittiana, que a ti te sonará un montón particularmente en este sentido de considerar que la mayoría no admite otra oposición que una mayoría y, por tanto, eso diría coyunturalmente un resultado. La idea de destrucción del poder parece ahora mismo olvidada, la última fórmula serían anarquistas y la teoría constitucional lo que pretende es, aceptando que la realidad del poder es una realidad que no se puede obviar, que es como la energía, que ni se crea ni se transforma, sino que solo, perdón, ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, otro tanto ocurre con el poder. Puede haber un vacío de poder, pero será temporal porque alguien lo ocupará. En fin, ningún ente, colectivo o individual, puede tener todo el poder. Y frente a un poder que hace la ley y que representaría a la nación o pueblo, concepto en el presente sinónimo, políticamente como sabemos, y frente a otro órgano que no obstante es muy preponderante, que ejecuta o aplica la ley, hay un poder en que el que fa son nul, que diría Montesquieu, ¿verdad?, cuya misión es esperar a que le lleven los asuntos y, en tal caso, conforme a derecho, tomar decisiones. Ni que decir tiene que es el poder aparentemente más débil. ¿Por qué? Porque no es un poder activo, ¿no? El poder legislativo hace la ley. El Poder Ejecutivo aplica la ley. El Poder Judicial no puede hacer nada hasta que es convocado. Sin embargo, cuando un objeto, un litigio, cae en sus manos, digamos, toma el control y toma esa decisión que debiera ser respetada por todos. El tema de la independencia judicial, por tanto, es crucial para que el Estado constitucional, para que la verdadera democracia sea posible. Porque si el juez no es independiente, y no tanto como categoría subjetiva, sino también como garantía del conjunto de los ciudadanos, como ahora veremos, la visión ciudadana de la parcialidad o del mero hecho de que el que tiene el poder lo ejerce sin más límites que otro poder que se le pueda oponer, lleva al resultado de una polarización y de un enfrentamiento inevitable entre los ciudadanos. Titular. La independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional. Esto tenemos que tenerlo grabado. Si no creemos en ello, si no trabajamos para ello, si no diseñamos un sistema normativo y aplicativo para que sea posible, no va a ser posible ese Estado constitucional, no va a ser posible el ejercicio de la libertad. Teniendo presente que no se trata de un privilegio corporativo ni de un lujo institucional, sino de una garantía estructural, como decía hace unos segundos, de o para los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del poder, sobre todo público, naturalmente, pero también privado.
No hay que olvidar esta idea, por ejemplo, de Luigi Ferrajoli, que en sus Principia Juris decía que es que la independencia del juez es la condición de posibilidad material de los derechos fundamentales y de los derechos en general. O sea, sin ello, sin ella, las normas constitucionales de derechos se convierten en meras declaraciones programáticas dependientes de la voluntad política del momento. Yo no sé si nuestros oyentes del otro lado del Atlántico en sus sociedades verán algo parecido, pero seguro que muchos, o al menos todos, en el grado que sea de los que nos están escuchando del lado de España, saben que lo que estoy diciendo les suena bastante, bastante común. Bueno, esta idea es una idea muy arraigada, es de Montesquieu, es la ventaja, al menos hasta ahora, ya veremos qué pasa con la presidencia del señor Trump, porque sí, siempre lo que se había dicho, ¿no? Y eso lo dice Rosanvallón, por ejemplo, ¿no? Que los revolucionarios estadounidenses han leído y ponen y aplican sobre todo muy bien a Montesquieu, pero los franceses han leído a Rousseau, con las distintas consecuencias que tiene de desconfiar de lo que el juez, antiguo funcionario del monarca, poder absoluto, mientras que el planteamiento estadounidense es desconfiar del que tiene el poder y por eso le dan un gran poder al juez. Pero bueno, ese pensamiento, esta creencia, como digo, arranca en Montesquieu al menos claramente y desde luego, por supuesto, llega a Kelsen, que es indiscutible. Pero ¿por qué en España en 2026? En mi opinión, este sigue siendo un tema central, un tema importantísimo. Pues porque hay razones tanto externas como internas que dicen que el terrible bloqueo que se padeció entre diciembre de 2018 y junio de 2024, más de 2000 días, no hay que olvidar que en España los vocales del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, ¿eh? Es el órgano de gobierno de los jueces. Si hace falta una referencia a eso, si no, luego durante la discusión o si hay alguna intervención. Es decir, en España no se adoptó para gobernar, para administrar, para disciplinar, para investigar, para organizar la carrera judicial un ministerio, como sigue ocurriendo en Alemania, por ejemplo, ¿no? O como sigue ocurriendo en otros países, sino que se adoptó en esto más el modelo italiano que el francés, el del Consejo Superior de la Magistratura. Pero el Consejo General del Poder Judicial es, por tanto, un órgano del Estado que tiene como misión garantizar esa independencia de los jueces. Pues bien, sus vocales son elegidos en bloque, no por fase, en bloque por 5 años y se renuevan en principio cada 5 años. Pues bien, entre 2018 y junio de 2024, más de 2000 días, este bloqueo en la renovación provocó que más de 110 vacantes entre el Tribunal Supremo y otro órgano superior, paralizando presidencias, salas clave, etcétera, etcétera. Y aunque en el año 2024, finalmente, tras una mediación europea y no pocas tensiones, se consiguió desatascar, renovar y nombrar, lo cierto es que no se ha tocado algo tan importante como el procedimiento de elección. Esto no se ha tocado. Y eso, o ello, pese a los informes que vienen de la Unión Europea, de la Comisión de Venecia, que es el nombre popular de este instrumento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indica cómo debe aplicarse el derecho y los derechos fundamentales en nuestro marco político, y que por tanto, es decir, ese terrible bloqueo que hemos padecido recuerda ya dos anteriores que hubo, en 2001, 2004 y en 2013, 2018, que revelaban estos fallos estructurales. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el informe sobre el Estado de Derecho 2025 de la Comisión Europea, España sigue estando en la categoría de preocupación persistente. Preocupación persistente. Porque dice que pese al acuerdo político de 2024 no se ha aclarado. Y dicho de manera muy sencilla y dado el tiempo que tenemos para los posibles oyentes. O sea, la Unión Europea, la Comisión de Venecia, no condiciona, no dice cómo tiene que organizar cada país la forma de elegir o de distribuir o de dotar las oficinas judiciales, pero dice que si se opta por ese modelo de órgano colegiado, como sería el italiano, como es el español, debe haber al menos una proporción del 50% de miembros de esa carrera judicial al margen del otro 50% que pueda ser elegido por el Parlamento, por decir así. Y de hecho, en Europa ha habido algo muy importante porque los fondos Next Generation, que todos sabemos el significado que ha permitido a los gobiernos de distribuir o manejar cantidades importantísimas, han estado o se han incluso condicionado a la posibilidad de hacerlo correctamente. Tengamos otro dato presente. Desde el punto de vista sociológico, el Eurobarómetro 2025 dice que solo el 38% de los españoles confía en la independencia de los jueces y tribunales. Que está muy por debajo de la media de la Unión Europea, que está en el 52%. Y encima en caída. Todo se ha dicho, sí, debería el 55%, ¿de acuerdo? Pero
El CIS, por su parte, dice que el 62% de los encuestados percibe al Consejo General del Poder Judicial como un órgano politizado, lo que supondría un aumento del 15% desde 2020. Y por tanto, sigue habiendo un problema, pero habrá un problema práctico, ciertamente. Es verdad que el ejercicio de las instituciones depende de personas. Si esas personas no creen en la autocontención o no han recibido una capacidad ética o moral de entender que las instituciones per se, y por muy bien que estén diseñadas, si no están ocupadas por individuos que son conscientes de que la misión es proteger la libertad, efectivamente nos podemos encontrar con un problema. O sea, dicho de otra manera, un juez podrá ser independiente, un tribunal incluso podrá ser independiente y podrá dictar la sentencia que, de acuerdo con el derecho y la Constitución, consideren. Pero si los que están llamados a acatar la sentencia, a cumplirla, no la cumplen, nos encontramos con un terribilísimo problema. Si los que están llamados a acatar y a cumplir la sentencia están en la dialéctica de que hasta que no me ganes, no voy a ceder en mi forma de hacer las cosas, seguiríamos teniendo un terrible problema. No voy a insistir ahora en el hecho de que los medios humanos y materiales en España, en comparación con la Unión Europea, son inferiores. Aquí, en datos del Consejo de Europa 2024, tenemos 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 16 que hay en Francia o los 24 que hay en Alemania. Y en España, al menos también con datos de la Comisión Europea 2024, el retraso medio va ya por los 428 días. Y muchos nos tememos, los que estamos, no solamente somos teóricos, sino prácticos del derecho, porque consideramos que es una realidad, que la, en fin, llamada ley, no sé si es una ironía o un sarcasmo o es un deseo, que ya veremos si se cumple, ley de eficiencia procesal, por el momento lo que está generando es un caos más que notable y acumulando más retraso como consecuencia de que no se disponían de los medios, dicen al parecer los interesados, para llevar a cabo tan ambicioso, no dudemos ahora de la buena voluntad de la norma, aunque nos cueste mucho dudar, tan ambicioso proyecto de intentar agilizar y mejorar el ejercicio de la justicia, o como gusta llamar ahora, en una expresión que a mí me acaba de convencer, servicio público de la justicia, en tanto que sea un poder del Estado. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 vocales, que luego eligen al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en España. 12 jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, dice la Constitución, en la forma que diga una ley orgánica. Y los otros 8, de acuerdo, entre abogados, y me gusta esto recordarlo mucho por lo que valga, no dice juristas, dice abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Me gusta recordarlo más que nada porque también a veces me gusta la poesía, porque ya sabemos al final lo administrativizado que está todo en este sentido y cómo los cuerpos del Estado se protegen y a los abogados en particular los tienen alejados o lo ahuyentan todo lo que pueden, ¿no? Porque tratan lógicamente de defender su posición. Bueno, esta realidad, efectivamente, sabemos que en el año 16 se produjo una anomalía salvada brillantemente el punto de vista, algunos pueden pensar, una expresión que tú, Javier, has empleado, logomaquia o logocidad jurídica, ¿no? Diciendo que poniendo la misma mayoría cualificada de 3/5, no importaba que esos jueces y magistrados no fueran elegidos por sus pares, sino que fueran elegidos por el Parlamento, por el Congreso y por el Senado. El resultado es que el órgano de gobierno de los jueces acaba siendo elegido, todos sus miembros, por una mayoría cualificada de las Cortes Generales. 10 por el Congreso y 10 por el Senado. Claro, esto lleva a una visión inevitable de una politización. ¿Y por qué? Pues porque, si bien es cierto que bien intencionadamente el establecer una mayoría de reforma constitucional, como son los 3/5, puede llevar a pensar que hace falta un enorme consenso, ¿vale?, para efectivamente, y que por tanto está garantizado, esto se falsea, como ha contado muy bien, por ejemplo, el profesor Aragón Reyes, cuando yo renuncio al derecho de veto sobre otro candidato. Porque entonces, por decirlo de manera coloquial, estamos ante un diálogo de sordos. No. O sea, aunque hagan falta 3/5, el candidato que designemos, en este caso para vocal, en otro caso será para magistrado, o sea, no solamente ha de tener con el apoyo, efectivamente, de una parte, por decir así, de un bloque, sino no ha de tener el veto de la contraria, o ha de tener la aquiescencia, porque esa es la esencia del diálogo y de la racionalidad en la que se funda la democracia constitucional, que por eso es tan frágil. Porque, como diría Lord Acton,
¿no? El poder siempre corrompe y cuando es absoluto, corrompe de forma absoluta. Y como el ser humano no ha variado desde que es ser humano, pues inevitablemente nuestro problema, ¿cuál sería? Tratar de poner diques, de poner límites, de poner cuestiones para garantizar esa libertad. Ante esto, habría una visión antipolítica absoluta, que es decir, que elijan todos sus propios pares, pero ni es creíble ni es posible, ni siquiera el modelo español lo permite, porque claramente deja 8 de ellos, 4 en manos del Congreso y 4 del Senado, hasta abogados y juristas, con lo cual no sería posible. Y la otra visión, en mi opinión, errada, es que sería, por decir así, de democracia sin límites. Como tiene legitimidad parlamentaria o democrática, es suficiente. Pero no se trata de eso, porque esto, que recuerda un debate casi muy antiguo, el debate entre el principio monárquico y el principio democrático, y que ya Constant nos aclaró, que no se trata de que algo se decida democráticamente, o dicho de otra manera, que para asegurar la libertad, que es el objeto de la revolución, no basta tener una mayoría, sino que lo que hay que tener es límites, porque la libertad es algo tan delicado y tan precioso de custodiar que la sola mayoría o mayoría coyuntural, ¿a qué puede llevar? A una, si nos ponemos ya denunciado por Tocqueville, dictadura de la mayoría. Con lo cual nos encontraríamos con un problema en el que esa independencia se pudiera ver afectada. Creo que voy a ir concluyendo, porque no sé si cuánto, o no sé cuánto tiempo llevo, porque si no me dices tú, Javier, con toda paz, Bueno, ¿cómo yo creo voy? que ya estaríamos dentro del tiempo, aunque después siempre quedarán, esto es un tema eterno y por lo tanto siempre después podremos abordar, pero yo creo que ya para seguir un poco por Vale. el cronograma, pues si eso después, de todas maneras, Daniel, como seguramente después habrá una segunda oportunidad, si es el caso, para finalizar o para cerrar, yo ahora pasaría a José Félix Palomino Manchego la palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, como una muestra de antesala y cortesía, agradecer en toda su complexión a mi querido amigo Javier Junceda, a la sazón, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese orden también quiero extender mi gratitud y agradecimiento a Daniel Versosa y a Alfonso Santiago, que son precisamente los colegas que van a desarrollar conjuntamente conmigo, ya lo hizo en punto de perfección Daniel Versosa, el tema provocador, porque es un título que lo ha montado Javier Funceda y que se etiqueta Horizontes. Horizontes, horizontes es una mira, lo que se baliza sobre la base de lo que es el constitucionalismo hispanoamericano. Y no hay nada por casualidad, todo es por causalidad. Pero antes de eso también quiero agradecer como una muestra de gratitud y una vieja soldada que tenemos, evidentemente a Raúl Canosa, por un lado, catedrático y decano de la Facultad de la Universidad Complutense, discípulo directo del maestro salmanticense Lucas Verdú. También al profesor colombiano, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada y miembro de la Academia de Jurisprudencia Colombiana, Hernán Olano García, entre otros cibernautas que se han esta mañana llevado adelante la fina deferencia de escuchar las exposiciones que en este momento trasuntan. Decía horizontes constitucionales, pero no hay nada por casualidad, todo es por causalidad. Mejor día, no elegido, con ese olfato que tiene Javier Junceda, el día de la Pepa, porque hace 214 años se llevó a término, por vez primera, luego de la instalación que tuvieron en las Islas de León, las Cortes Gaditanas, y en donde salta a la vista precisamente el nombre que se le da. Por eso que a los José le dicen Pepe, y a los Pepe los saludan hoy día porque es un onomástico en España, ¿no? Y aparte de eso, porque la Pepa, sinónimo de la Constitución del 12, sinónimo de la Constitución gaditana, es el primer toque de clarín para que se pueda entender en toda la línea evolutiva de nuestro constitucionalismo hispanoamericano, los meridianes y los paralelos de los conceptos categoriales que ahí trasuntaron, como ya lo dijo también Javier Junceda, todo lo que constituyeron los presidentes. Y entre ellos salta a la vista el peruano que fue catedrático también en San Marcos y fue alcalde de Lima, y que justamente en estos días se están haciendo reconocimientos en el Bicentenario e Ilustre Colegio de Abogados de Lima, fundado en 1804 por el rey Carlos IV Vicente Morales Duárez, con la distinción que siempre da el Colegio de Abogados, y que ustedes lo pueden ver aquí, lado derecho, la famosa medalla.
Y él, y conjuntamente los otros presidentes, naturalmente la presencia de los asturianos, clarísimo, se dieron las primeras vigas maestras. Yo diría, entre otras más, el tema de la soberanía, por un lado. Ya lo dijo también, aquí también, uno de los opositores, el tema de la presencia de los indios, coloquialmente hablando. Estoy refiriéndome, naturalmente, a la presencia de Dionisio Inca Yupanqui, porque ese también era un tema vidrioso y que hoy en día trasunta en el multiculturalismo, la interculturalidad y el pluralismo jurídico sobre la base de los derechos sociales. Es un tema también muy importante. El tema de la separación de funciones, evidentemente, pero no se puede entender lo que se está hablando en este momento, los horizontes actuales, si es que no se reconoce Cádiz. Pero no se puede entender Cádiz si es que no se reconoce también el fenómeno del constitucionalismo del siglo XVIII, las revoluciones atlánticas. La norteamericana, por ejemplo, que en este momento ya amenaza sus 250 años de aniversario, y desde luego también la francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Ese es un impacto, es un influjo. Pero hay una tesis que yo le vengo dando vueltas en estos últimos tiempos, y es la siguiente. Si es que Napoleón no hubiera ingresado por Cataluña y no hubiera ingresado con su hermano Pepe Botella o Bayonet a España, y de España a lo que es el mundo lusitano, pues entonces habría que inquirir qué hubiera pensado en el sillón el rey Fernando VII. Hubiera empezado a inquirir las cortes gaditanas, que se iban a tener en su desarrollo, en donde los dominios de ultramar también hacen presencia notoria. ¿Cómo hubiera sido entonces actualmente el constitucionalismo si es que Napoleón no hubiera invadido no solamente el mundo lusitano, la península ibérica, sino también todo lo que es el viejo mundo, o sea, Europa? Y hay una interrogante que hay que traer a colación. Mejor todavía, un día como hoy, 19 de marzo. Eso es muy importante de la colación. El otro punto es el siguiente. Cuando el politólogo número uno en el mundo actualmente, Dieter Nolen, profesor de Heidelberg, ya jubilado, vino el año 2015 a recibir el doctorado honoris causa a San Marcos. Al final, luego del laudato dissertatio que le hicimos, yo le inquirí lo siguiente. Dieter, tú vives más en América Latina, en vez de estar veraneando en las Islas Baleares. Sí, lo hago, pero me gusta América Latina. ¿Y por qué? Le digo. Miren lo que me dijo. Y esa es una conclusión que es para mí lapidaria. América Latina es para mí un laboratorio político. ¿Cómo es eso? Sistemas electorales, pues ahí está el Centro de Estudios Constitucionales, en los 80, le publicó un tocho grueso, los sistemas electorales en el mundo, y me dijo, yo entiendo así, porque en Europa hay modelos puros, y todo lo que es los horizontes del constitucionalismo hispanoamericano son modelos derivados. Y eso le puedo traer a colación también cuando viene el rey, Juan Carlos, en el año 77, 78, y trae una parte de los restos óseos de nuestro Inca Garcilaso, porque esa categoría que ha montado Javier Junceda es, como el lector que es de América Latina, es el Inca Garcilaso, el primer hispanista de nosotros. Y trae los huesos y lo lleva al Cusco. En la catedral del Cusco ahí está una parte que él, sus huesos sagrados estaban en, en Andalucía, en la mezquita catedral de Córdoba. Y aquí viene a cuento, porque ahí vino también la oleada de la Constitución Española de 1978, pero vino como proyecto de Constitución de 1977, o quizás también como anteproyecto, que está publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Y ahí está entonces la irradiación que hay en América Latina de lo que, históricamente hablando, cíclicamente hablando, viene para nosotros el impacto del influjo español, como también para ellos viene el impacto de las tres constituciones de la posguerra, ¿no? La italiana del año 47, la ley fundamental del año 49 y la de Charles de Gaulle de 1958.
Y así se va montando, pues entonces el constitucionalismo en América Latina. América Latina, modelos derivados. Por ejemplo, presidencialismo puro, Estados Unidos. Hiperpresidencialismo, por ejemplo, América Latina. Semipresidencialismo, América Latina, sin desconocer a Charles de Gaulle con su semipresidencialismo en 1958. Igual con las formas de Estado, igual con la forma de Estado, reconociendo que las comunidades autonómicas que tenían antecedentes en las regiones de la Constitución española de la Segunda República de 1931 sentaron meridianos justamente en Italia. Y en Italia se siguen quedando las regiones. Ven ustedes entonces cómo para poder entender todo lo que sucede en América Latina hay que ver la vitrina comparada. Y eso es, en mi sentir, lo que estamos haciendo los tres colegas de manera cibernauta, ahora más que nunca, demostrando de que en América Latina hay problemas vidriosos y problemas delicados. Voy a picotear uno al tuntún, lo que ha dicho Daniel, que para mí es el más, en este momento, el más delicado en América Latina, la independencia judicial. O sea, la intromisión del poder político, del poder demoníaco, del poder dantesco, mano militar, en lo que resuelve un juez. Y eso trae como consecuencia una conclusión, que la escuché y la aprendí en España. Cuando la política ingresa al santuario del derecho, coma, la justicia sale por la ventana. Y eso está sucediendo en América Latina. La invasión que está teniendo su desarrollo. Pero ya hay otro fenómeno que lo había desarrollado Kelsen y el célebre Carl Schmitt, citado también por Daniel, fines de los 20, inicio de los 30, del siglo que se nos acaba de ir. La politización de la justicia frente a la judicialización de la política. Y esta última es la posición de Kelsen. Así de simple. Sobre la base de la visa expansiva de los tribunales constitucionales, que en América Latina tiene un impacto importantísimo a partir de la lengua de Castilla, sobre la base de la Constitución de la Segunda República Española de 1931, con el siempre recordado Tribunal de Garantías Constitucionales. Porque así se denominó, pues primero en el Perú, control concentrado, control austriaco, control europeo, control kelseniano, en la Constitución Peruana de 1979. En la del 93 se llama Tribunal Constitucional. Ese es otro impacto que juega un renglón preferencial para poder apostillar de muchos, como lo llamaba el presidente actual del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el profesor mexicano Diego Valadez. Problemas escogidos. Y eso está en el número 1 de cuestiones constitucionales. Como habla, por ejemplo, el tema de los hechos sociales, que es muy importante también tener en colación. El flujo y reflujo financiero, haciendo un balance de la caída del muro de Berlín, y de la perestroika y lo que viene de la globalización. Porque los norteamericanos, ni los franceses, en el siglo de la Belle Époque, en el siglo de las luces, jamás imaginaron que iba a suceder todo lo que hoy en día vemos. El tema del fenómeno de la economía, el tema del fenómeno básicamente de la globalización y las relaciones que hay estrictas entre la economía y el derecho. Porque lo que se pensaba en ese momento era cómo se legitima el poder. Presidente de la República, por ejemplo. En la Revolución Inglesa, por ejemplo, ¿no? La Revolución Inglesa, viene la presencia de la soberanía del Parlamento y es otro asunto, evidentemente, en Cádiz. Porque Cádiz también tenía electores, los anglófilos, por ejemplo, ¿no? Los afrancesados, por ejemplo. Ven ustedes cómo el derecho constitucional clásico, modelos puros, influyeron, impactaron mucho en los legisladores de la península de Cádiz a los efectos de llevar adelante algunas categorías, que hay otras más que se pueden ir apostillando, pero que yo me quedo ahí solamente una conclusión, respetando la hora británica y la disciplina prusiana que nos ha advertido Javier Junceda. Bueno, modelos puros y modelos derivados. Modelos puros, Europa. Modelos derivados, América Latina. Pero cuidado que América Latina también tiene su cosecha. Tiene su cosecha. Y voy a poner uno al tuntún. México, el virreinato de la Nueva España. Porque acá hay un diálogo virreinato de Perú y virreinato de Río de la Plata con Alfonso Santiago. Voy a poner a Fray Melchor de Talamantes.
porque Fray Melchor de Talamantes, el jurista peruano, el teólogo peruano, evidentemente cuando va a México, desarrolla un campo de acción muy importante. Uno que es el tema de la representación política y otro que es el tema de la soberanía parlamentaria. Vale decir de que aquí el rey ya no reina, el rey gobierna. Y eso le valió, voy terminando, que sea juzgado, condenado por el Tribunal del Santo Oficio y muera en los castillos de Ulúa, en Veracruz, México. Pero, ¿qué hizo Cádiz? Muy importante, entre otros rasgos definitorios. Mandó a sus cuarteles de invierno al Tribunal del Santo Oficio. Ese fue uno de los aportes muy importantes, como también la libertad de prensa. Obvio, la libertad de prensa. En ese momento ya prácticamente todo lo que eran folletos, especialmente voy a mencionar de un peruano, que fue formado en la Orden de los Jesuitas. Había nacido en Arequipa, Pampacolca. Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. La Carta a los Españoles Americanos, que giró en función de la visa expansiva que desarrolló naturalmente el padre de los libertadores. El padre de los libertadores. Y eso influyó sobremanera para que también, conjuntamente con lo que se vino abajo, todo lo que era la posición radical que tenía la Santa Inquisición, podamos respirar provisionalmente aire de paz, de justicia y de libertad. Oclop, Javier, he cumplido su mandato. Muchas gracias. Magistral y erudito, como siempre, el profesor Palomino. Y terminamos con Alfonso Santiago. Efectivamente, vamos de Lima, entre Lima y Buenos Aires, 4 horas y media de vuelo. Aproximadamente estamos ya aterrizando en el aeroparque y salimos del aeroparque para escuchar a Alfonso Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta invitación. La verdad que un gran honor poder compartir estas exposiciones con José Félix y con Daniel. La verdad que formamos parte de una gran comunidad, de un gran espacio político, cultural y geopolítico que es Iberoamérica y por lo tanto todo tipo de actividades que tiendan a intercambiar opiniones nos enriquecen mutuamente. Tengo poco tiempo y algunas cosas para decir, entonces voy a ir ganando tiempo con una presentación que espero que ustedes en este momento puedan estar compartiendo. Quería aprovechar el tiempo asignado para desarrollar un tema que estoy investigando, que es el de los 10 estándares de un Estado constitucional en el sistema interamericano. Así como los países o los estados latinoamericanos nos hemos puesto de acuerdo en materia de derechos humanos en la Convención Americana de Derechos Humanos sobre cuáles son esos derechos que además de ser protegidos nacionalmente, queremos que sean protegidos a nivel, de modo subsidiario, a nivel interamericano, pienso que podemos hacer una analogía e ir creando también estándares de lo que hoy consideramos a nivel interamericano que son las exigencias o estándares de un Estado constitucional en nuestras regiones. Y así como el documento fundamental para ver los estándares en materia de derechos humanos podría ser la Convención Americana de Derechos Humanos, me parece que es interesante considerar que a nivel de los estándares de un Estado constitucional podemos ver estos elementos en lo que se ha dado a denominar la Carta Democrática Interamericana. Particularmente, el artículo tercero señala son elementos esenciales de la democracia representativas, entre otros, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de poderes públicos. Aquí tenemos un documento, una referencia firmada en el ámbito de la OEA por los distintos países que van estableciendo algunos principios y algunas pautas que después se pueden ir como concretando y desarrollándose, pero que pasan a ser una serie de consensos regionales sobre lo que son las exigencias o estándares de un Estado constitucional de derechos.
Yo desarrollando un poco más este contenido, llevo a 10 exigencias que hoy tiene un Estado constitucional de derecho a nivel de Interamérica, del sistema interamericano. El respeto al orden constitucional y la continuidad democrática, el cumplimiento efectivo de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, la designación de autoridades mediante la realización de elecciones libres y transparentes, la limitación a las reelecciones indefinidas de los cargos ejecutivos, desarrollando algo más de lo que dice el texto de la Carta en base a unas opiniones consultivas, el tema de la división de poderes, el tema tan importante que Daniel nos ha hablado sobre la independencia judicial, la ética, transparencias y procedimientos de control accionar del sector público, la lucha contra la corrupción, algo que erosiona fuertemente nuestras democracias, una carrera administrativa estable y fundada en la idoneidad, la libertad de expresión y la existencia de una prensa, y diríamos hoy también redes sociales libres, independientes y responsables, yo añadiría, y finalmente también el reconocimiento amplio y tutela de los derechos humanos. Me parece aquí que tenemos 10 estándares que después podemos pasar o confrontar, pasar como un escáner de estos estándares sobre las realidades de cada uno de los países y ver cómo estamos en cada uno de estos estándares de este modelo, de este arquetipo, de este ideal que los constitucionalistas hemos forjado, que es el Estado constitucional de derecho. Lo primero, no hay que darlo por supuesto, es el respeto al orden constitucional y la continuidad democrática. ¿Qué dice el artículo 4 de la Carta Democrática? La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. No nos tenemos que olvidar la experiencia del militarismo y de los golpes de Estado que hasta la década de 80 del siglo pasado fueron la gran amenaza a las democracias de nuestros países. La Argentina tuvo entre 1930 y 1983, por ejemplo, 6 golpes de Estado con periodos de facto cada vez más largos y periodos de iure cada vez más cortos. Por lo tanto, aquí lo primero es consolidar eso que se ha ido desarrollando a nivel de todos los países y que daré impresión que hemos progresado suficientemente. Pero también es muy importante lo que dice él finalmente, ¿no? De todas las entidades y sectores de la sociedad que respeten ese Estado de Derecho. Y en este sentido me parece que podemos ver que para que ser un Estado de Derecho primero tenemos que ser un Estado en sentido westphaliano, ese monopolio de la fuerza por parte de la autoridad pública, que haya contrapoderes que desafíen con éxito las autoridades públicas. Y en este sentido, todo lo que es la narcocriminalidad o la criminalidad en general organizada son una amenaza que tienen nuestros países, ¿no? Recientemente hubo una reunión en Estados Unidos con el presidente Trump de 12 presidente del escudo de América, y la gran amenaza era precisamente el narcoterrorismo y las amenazas que ahí se dan. Por lo tanto, es por un lado consolidar la continuidad democrática y por otro lado que los estados no sean estados fallidos en ningún ámbito de su territorio ni respecto a ninguno de los sectores. Lo segundo es el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Las leyes son más importantes que la voluntad de quienes gobiernan para preservar la expresión de la voluntad popular, el Estado de Derecho. Esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe sobre Venezuela. Y habla después en otro informe de que la necesidad de que exista un control judicial de constitucionalidad y de legalidad de los actos del sector público, para decir que presupone el respeto del Estado de Derecho. No solamente que haya derecho, sino que ese derecho sea efectivo y que haya mecanismos que controlen el incumplimiento de las decisiones. En definitiva, lo que se trata es de poner en práctica los 8 desideratas de Leon Fuller sobre lo que es el rule of law. Bien, que por motivos de tiempo no voy a desarrollar. Después el tema muy importante de la realización de elecciones libres y transparentes, que realmente aseguren que la voluntad popular a través de los sistemas electorales se exprese adecuadamente. Y esto es clave porque pienso que no hubiésemos tenido la situación que hoy tenemos en Venezuela si, por ejemplo, este principio se hubiese representado. Bien, los sistemas tienen que ser libres, transparentes y además tiene que, diríamos, mantenerse esas reglas electorales con cierta permanencia, no estar manipulando constantemente, ¿no? Y me interesa bastante este último punto que está en esta transparencia, el artículo 6, se va a prestar especial atención a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y el establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
el tema de la financiación de la actividad política, de las campañas electorales, es un tema crucial que guarda muchísima relación por un lado con el tema de corrupción y por otro lado también con el tema anterior que veíamos de los peligros que el crimen organizado invada, contamine el accionar político con situaciones que podrían dar en México, en Colombia y en todos los países, ¿no? Porque esto es una amenaza latente que está en los distintos países. Bien, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que dice, la democracia de los Estados Americanos se constituye en una obligación jurídica internacional y esto soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de su jurisdicción doméstica. Existe un principio de subsidiariedad en el compromiso de la defensa de este orden democrático, que fundamentalmente, o uno de sus aspectos centrales, es el adecuado funcionamiento del sistema electoral. Bien, otra cuarta exigencia que se ha puesto de manifiesto en una de las opiniones consultivas, que es incompatible con el sistema interamericano, la figura de las reelecciones presidenciales indefinidas. Esto lo ha establecido en la opinión consultiva 28-21 y ha sido establecido también jurisprudencialmente en el caso Gadea contra Nicaragua en el 2024. Los regímenes presidenciales en la región, recién José Félix hablaba de cómo es el régimen mayoritario de nuestros países, exige un límite temporal. El tiempo es el mayor límite que puede tener el poder. Hablaba también Daniel de la necesidad de poner límites y el límite más efectivo, a mi criterio, es el tiempo. Incluso en cualquier democracia y constitución. Bueno, entonces la idea es que no es compatible con el sistema interamericano, con las exigencias de un Estado de Derecho constitucional, la admisión de reelecciones indefinidas de los cargos ejecutivos, tanto a nivel nacional como de las provincias o departamentos que integren un determinado país. Y en esto vemos cómo políticos de izquierda o de derecha, en esto son comunes, permanentemente lo que quieren es zafarse de este límite. Desde Evo Morales a presidencia en Colombia, o cuestiones como Ortega o El Salvador, de derecha a de izquierda, precisamente lo que quieren es sacarse encima este límite porque lo consideran el límite más efectivo. También está el tema de la división de poderes. Las distintas funciones estatales corresponden a órganos separados, independientes e equilibrados entre sí, de manera que se permiten los límites necesarios para ejercicio del poder y se evite la arbitrariedad. Esto es consagrado en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien. ¿Y cuáles son las amenazas que tiene este principio de división de poderes? Dos amenazas muy claras que se dan en nuestro ámbito, ¿no? Una, la usurpación de facultades legislativas o judiciales por parte del Poder Ejecutivo, la asunción de los decretos de necesidad de urgencia, decretos leyes o como se llamen en los distintos lugares. Y por otro lado, un activismo judicial desenfrenado por parte de los órganos judiciales, tanto sean nacionales como internacionales. Eh, Simplemente para poner un ejemplo de este desborde, un cuadro que puedo compartir sobre el número de decretos de necesidad y urgencia y de leyes que se han ido sancionando en la Argentina, presidente por presidente. Vemos Menem, 917 leyes durante su periodo, 101 decretos de necesidad y urgencia. Y vemos cómo disminuye el número de cantidad de leyes que se van dictando los distintos presidentes y en este momento tenemos un presidente argentino, Milei, con 64 leyes sancionadas durante su gobierno y 99 decretos de necesidad y urgencia. Hubo bastante más decretos de necesidad y urgencia que leyes sancionadas por el Congreso. Bien, el sexto estándar tiene que ver con la independencia y responsabilidad judicial. Yo pienso que son dos valores que hay que equilibrar y esto se plasma yo diría, en cuatro procesos judiciales. El proceso de designación de jueces, el proceso de evaluación judicial, el proceso disciplinario y el proceso de remoción. Me parece que hay que equilibrar y estudiar y ver cómo están estos dos procesos, cómo viene funcionando el proceso de designación, del mismo modo que en España se daba esta situación de vacancias judiciales, en la Argentina también se da, un 30% de los cargos judiciales están sin cubrir en este momento.
y por lo tanto hay que ver no solamente la transparencia de ese procedimiento, sino la eficacia en los tiempos que se den. Y junto a eso los procesos de remoción, de modo tal de que en términos futbolísticos la roja directa, cuando se den situaciones de corrupción o de falta de diligencia evidente, estén ahí funcionando, ¿no? Más complejo, pero avanzaría en ese sentido, son los procesos de evaluación de la gestión, que me parece importante. Bien, el tema de ética pública, de transparencia en el procedimiento y control del sector público me parece que es una necesidad imperiosa para avanzar en nuestro continente. Algo que erosiona la democracia y la credibilidad del sistema indudablemente es la corrupción, y vuelvo a decir, esto también afecta a gobiernos de izquierda y de derecha. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. El recuerdo. Y bueno, esto simplemente apuntar esa transparencia. En ese sentido, el acceso a la información pública está consagrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente un caso muy importante, Claudio Reyes contra Chile del 2006, que considera una tutela muy amplia en el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y de las organizaciones no gubernamentales. Y específicamente, como una manifestación de preocupación, junto a la Carta Democrática hemos celebrado una convención interamericana contra la corrupción. El hecho es, tenemos documentos, tenemos principios, el asunto es que esto vaya permeando y tengamos, digamos, por un lado, la prevención de la corrupción, y por otro lado, y esto sí vamos a lo mejor avanzando bastante, en la condena a hechos de corrupción de incluso de los funcionarios más altos de los distintos estados. Pero me parece que tenemos que avanzar bastante en la prevención de la corrupción. Bien, el octavo estándar tendría que ser la carrera administrativa estable fundada en la idoneidad. Es muy importante desarrollar las capacidades estatales mediante la idoneidad y estabilidad de los funcionarios públicos, y en ese caso, como ejemplo muy positivo, podemos ver a Perú, que en medio de su caos político, perdón que diga esto, pero de las alternancias y de los distintos presidentes, sin embargo, económicamente, gracias a la existencia de un banco central, puede funcionar adecuadamente. Situaciones así de orden macroeconómico también se pueden ver que son estables en Chile, en Paraguay y en Uruguay, gracias a esta existencia de una burocracia estable e idónea que maneja con capacidad real de poner freno a distintos embates del poder político queriendo torcer lo institucional administrativo en uno u en otro sentido. Bien. El noveno estándar, me parece que esta es muy importante, es la existencia de una libertad de expresión y una prensa libre, independiente, y yo diría hoy responsable también, ¿no? Porque por toda esta, cómo se envicia el debate público en base a discursos de fake news y de una violencia inusitada que puede agregar. El sistema interamericano es muy claro, dice, no hay censura previa, pero hay responsabilidades ulteriores. Entonces, ir estableciendo esos estándares me parece adecuado. Y finalmente, y es el tema que nos abriría a todo otro campo, el reconocimiento amplio y la tutela efectiva de los derechos humanos. Pienso que en Iberoamérica y particularmente en Latinoamérica tenemos un reconocimiento de un catálogo de derechos constitucionales y convencionales exuberantes, lo cual no quiere decir que en la práctica esto se esté vigente, ¿no? Y tenemos una garantía efectiva para remediar su violación, las acciones de amparo que han nacido en nuestro continente y se han ido desarrollando en distintos lugares son medidas efectivas. Pero, y también es interesante la protección internacional de carácter subsidiario. Y con esto quiero terminar, porque me parece muy importante y a veces se conoce poco el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque ahí están, me parece, los principios fundamentales que fundan el sistema, y viene una articulación entre el sistema internacional y el sistema local. ¿Qué es lo que los estados quisieron hacer en 1969 en San José cuando firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos? Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no salen derecho de ser nacional de un determinado estado. Somos, no tenemos derecho por ser argentinos, peruanos o chilenos, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
razón por la cual justifica una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Estado, el derecho interno de los Estados. Entonces aquí tenemos los tres principios fundantes del sistema interamericano. El principio de la dignidad de la persona o principio pro homine o pro persona, el principio de pacta sunt servanda, esta naturaleza convencional. Los estados están obligados a cumplir esas obligaciones, no son simplemente buenas intenciones, sino obligaciones jurídicas estrictas, pero no pueden ser obligados por los órganos del sistema interamericano a cumplir más órdenes o más obligaciones que las que ellos se hayan comprometido. Y finalmente el carácter subsidiario. La protección de los derechos es una realidad primeramente nacional y secundariamente, subsidiariamente interamericana. Y ese principio de subsidiariedad tiene dos variantes. Una procesal, para ir al sistema interamericano es necesario agotar las instancias internas y no cabe una intervención precoz por parte de los órganos interamericanos. Y un aspecto sustancial, que es el margen nacional de apreciación, doctrina que está siendo reconocida en el sistema europeo, no tanto en el sistema americano. Así que bueno, me parece que aquí ya están esbozadas, yo estoy desarrollando en artículos y en algún libro las exigencias concretas de estos 10 estándares, que me parece que podrían ser una pauta de evaluación medianamente objetiva, donde puede haber indicadores sobre la calidad de nuestros estados constitucionales a nivel regional. Bueno, muchísimas gracias y perdón si me excedí algún minuto. Ha sido extraordinario, ha sido además relacionado. Yo no he parado de estar tomando notas. De hecho, uno de nuestros participantes, el profesor Narino, me decía, bueno, es que ese documento hay que compartirlo. Yo, profesor, si hay alguien que quiera ese documento, yo creo que me lo, vamos, yo voy a hacer dos cosas. al correo electrónico, sí. Voy a pasar el PowerPoint y un artículo donde he empezado a esbozar esto, que publicados en el Derecho. De todas maneras, estos espacios estamos elaborando también para tenerlo en YouTube, que haya una presencia para que se pueda tal. Pero bueno, en todo caso, todos aquellos que quieran, estén interesados por ese trabajo extraordinario, no solo por compartir los documentos, como dice una participante ahora, sino realmente por el interés. A mí me ha llamado la atención muchos de los documentos o muchas de las cosas que se han contado esta tarde, ¿no? Pero empezando por uno, la coincidencia de que el gobierno español, bueno, pues esté compartiendo con el gobierno argentino ni más ni menos que en el abuso del decreto ley, ¿no? Es una cosa que a mí me ha chocado, ¿no? Y después también otras muchas cuestiones que a mí me parece total y absolutamente extraordinarias. Yo creo que estos estándares del Estado de Derecho son perfectamente extrapolables no solo al ámbito de nuestra región, sino yo creo que al mundo constitucional mundial, ¿eh? Yo creo que son perfectamente extensibles. Bien, ahora como estamos ya fuera de la hora que habíamos quedado, bueno, si alguien quiere hacer una intervención, este es el momento. En todo caso, yo lo que quisiera es agradecer de forma muy, pero muy sentida a todos y cada uno de los ponentes. Como ustedes han visto, los que han tenido la oportunidad, estamos ante una joya del derecho en vivo. Hemos estado todos asistiendo a una lección magistral de 3 expertos en la materia. Ha sido un panel extraordinario, ha sido excepcional. Esto, lógicamente, hay que compartirlo con la comunidad jurídica y así vamos a hacerlo, más allá de las notas que hayan tenido en fin, la prensa que ha estado aquí hoy atendiendo a esto, ¿no? Yo creo que estas son las cosas que realmente reviven la hispanidad, que nos hace entender esos puentes, que es lo que nos guía en esta iniciativa y, por lo tanto, bueno, pues volver a recorrer, como antes hacía con las carabelas, pues ahora hacerlo a través del ciberespacio, ¿no? A través de estos espacios virtuales. Como los que estamos aquí ya formamos parte de la misma familia, del mismo claustro, pues también, pues dentro de poco habrá, lógicamente, actuaciones que ya hemos comentado, específicas que se tendrán que poner en común a toda la comunidad jurídica hispanoamericana. Y el próximo día 20 de abril tendremos una nueva sesión de este espacio. En concreto va a ser sobre el Estado de Derecho tras los sucesos de Venezuela. Ni más ni menos, ese va a ser el tema, donde vamos a tener la oportunidad de contar con, bueno, pues especialistas de ambas orillas, que son, además, lo que buscamos aquí no es hacer política ni hacer nada, sino simple y llanamente dedicarnos a dar luz sobre situaciones desde la óptica, desde la perspectiva estrictamente jurídica, de decencia, como siempre suele decir el profesor Palomino, decencia y docencia sanmarquina, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea
que nos guía y por lo tanto ha sido un enorme placer contar con todos y cada uno de vosotros, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su generosidad y por su presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.